muerto cruelmente Alejandro Batalaro, Ricardo Torres Barbosa y Pedro Díaz, que custodiaban justamente ese predio de la Fuerza. Bueno, esto es conocido, 3 años, la causa sigue sin un esclarecimiento, los familiares están reclamando justicia. Hace pocos días esto fue noticia porque dio un nuevo giro a la causa. Hubo 3 móviles de crimen, 3 instructores, y todavía no hay respuestas. Y los familiares están con una desazón muy grande, ya no creen prácticamente en nada, quieren saber qué fue lo que pasó y quieren tener la tranquilidad de saber que se va a hacer justicia. Hoy invitamos al doctor Juan Locino, que es columnista de nuestro programa, él nos ayuda a analizar los temas judiciales, sobre todo lo que tiene que ver con la justicia penal, y hay 2 enfoques que vamos a hacer. Él tuvo que ver con esta causa porque en el primer móvil, que fue un móvil pasional, estuvo detenido un representado, un cliente del doctor Locino. Y después, el segundo aspecto que vamos a analizar es, bueno, cómo esto se replica en un sinnúmero de causas y muestra que la justicia a veces es pendular. Y también vamos a hablar de un tema que analizamos hace poco acá cuando hablamos de los medios y la justicia y la participación de los gobernantes, que a veces se aparecen como verdaderos instructores opinando y hasta dando instrucciones a los jueces y fiscales desde los medios de comunicación. Juan Locino, buenas noches. Buenas noches. Traté de hacer un resumen como para poner en contexto la situación. El primer móvil fue un móvil pasional, fue tal la conmoción política porque esto ocurrió el 19 de octubre, había elecciones el 28 de octubre, en el 2007, y como pasa hoy con muchos casos resonantes, los funcionarios del gobierno policial en ese momento salían a buscar elegibles, ¿podría decirse o no? Mire, yo creo que empiezo por lo más liviano o lo más duro hacia ustedes. Yo creo que en definitiva, y hablando un poco de este tema que se trató en el sindicato de prensa entre la relación de los medios y la justicia, yo creo que los gobernantes de turno tienen el termómetro en el periodismo y tienen la necesidad de dar un discurso esclarecedor a las pocas horas. Usted fíjese que Scioli está diciendo por los medios que ya estaba esclarecido el tema del blindado. Y esto no es así. Y aparte hasta suena ridículo, porque si sabían quién era la banda, cómo había sido, al día siguiente, sin ningún testigo podían identificarlo, suena medio disparatado. De hecho no hay ningún detenido. Esto fue Scioli ahora, cuya gestión en materia de seguridad francamente es absolutamente ineficiente, como la mayoría de los gobiernos de este último tiempo. En el punto del triple crimen, Solá y su ministro Arlanian salieron a decir que el caso estaba esclarecido y ante la libertad de Leandro Colucci se produjo una crítica despiadada, infundada, irresponsable, propia de gente sin ningún tipo de conocimiento jurídico, por parte de Arlanian y por parte del gobernador Solá. Recordemos que a Colucci lo detienen bajo un móvil pasional, supuestamente, donde habían cruzado mensajes de texto y donde él tenía motivos para matar a uno de los policías que estaban allí. Seguro. Pero, y quiero ser corto porque nunca ha sido tónica mía hablar de casos particulares, generalmente es para analizar la situación. Pero voy a esto nada más. En su momento salió una versión del ministro Arlanian adjudicándonos algún tipo de maniobra para obtener la libertad de Colucci y que había una investigación en el Ministerio de Seguridad. A 3 años de esto, yo realicé una presentación en el Colegio de Abogados para que se investigue con documentos periodísticos que me dio un colega suyo, cuyo nombre por cuestiones de secreto profesional me reservo, y el Ministerio de Seguridad no tiene ningún dato de esa investigación. Y digo, ¿qué investigaba Arlanian? Y otro punto, dentro de estas hipótesis del triple crimen, ¿era cierto que en la planta transmisora había equipos comprados para intervenir teléfonos? Si es así, es una barbaridad. Los teléfonos se intervienen por orden del juez. ¿Qué tenían estos equipos para escuchar ilegalmente? ¿Es intención de este gobierno
escuchar en forma ilegal a las personas. En ese caso era el gobierno de Solá. En ese caso era el gobierno de Solá. Bueno, después vino la hipótesis de una banda mixta de policías e hinchas que por temas de drogas, bueno, y esto queda descartado, o quedaría descartado, vamos a hablar con propiedad, con esta tercera hipótesis a partir de el testimonio en un video más el ADN. Bueno, a mí me pareció bien la introducción. Y esto también da cuenta justamente de lo que es la justicia penal. Hay un hecho, 4 hipótesis. Me faltó una a mí entonces. A ver, repasemos. El tema pasional, sí. El tema drogas, el tema equipos de comunicación y atentado a la democracia. El tema político. Pues. El tema político. Perdón, y capaz que nos quedamos cortos los dos, sí. Y aparecen más. Pero tenemos un hecho de hace 3 años. 4 móviles. 4 móviles, vamos a poner como mínimo. 5 fiscales que han intervenido porque estuvieron Aguilar, quien la procuradora la apartó, Romero, quien la procuradora la apartó, y ahora Paolini, Huargo y Lombardo. 5 fiscales. 15 detenidos en estos 3 años. 15 detenidos. Pueden ser 14 o 16. Algunos ya liberados. No, algunos no. Todos menos 1. Entonces, fíjese, de las 3 hipótesis, 2 ya por lo menos se descartan. Fueron falsas. Y en base a falsas hipótesis se realizaron detenciones. Detenciones de gente inocente. Esto desvirtúa también lo que es el fin del proceso, que es averiguar la verdad y no encarcelar inocentes. Pero, ante este reclamo del periodismo y ante esta necesidad de posicionarse como ya está esclarecido, la justicia es eficiente, se detiene a personas. Esta situación es absolutamente negativa para todo, para estas personas que fueron detenidas, para la sociedad, para las familiares de las víctimas, porque se está dispersando. Hoy a 3 años es mucho más difícil llegar a una solución que cuando fueron los hechos. Pero ¿qué pasa con esto? Acá, y yo en esto no lo digo desde un punto de vista personal, porque no tengo ningún vínculo personal, ni amistad ni enemistad, pero francamente creo que no es tanto culpa de los fiscales de instrucción y esto, cuando estaba pensando qué íbamos a hablar hoy, las fiscalías no tienen empleados, las fiscalías, unas se incendian, y esto parece que fuera yo un tirabombas, otras se inundan, otras están llenas de ratas, y casi todas están con una suciedad francamente inaceptable. Ahora esto sigue siendo así, porque hace 2 años nosotros cuando hablamos y analizamos, usted sigue cuenta de esto, lo denunció en varios juicios. Exacto. Y esto sigue tal cual. Es más, la semana pasada estuve en un juicio oral donde el arma homicida, en un caso de un homicidio calificado por el vínculo, desapareció. Los efectos desaparecen. Es más, el tribunal hizo la denuncia y le hizo una recomendación a la Procuración General para que tengan una dependencia con una seguridad mínima donde estos efectos se conserven. El otro día, mire, usted vio la película Rappi Horror Show y la vi. Realmente el Rappi Horror Show en la provincia de Buenos Aires es un juego de niños. Nosotros nos parece pero un extra Rappi Show. Y sigo con esto. No hay espacios físicos para los fiscales. No existe una cámara Gesell cuando hay casos de abusos. Las condiciones de trabajo son paupérrimas. Ni hablar del hacinamiento que hay en tribunales, por ejemplo, en la causa en la Fiscalía de Delitos Culposos. Usted camina por los pasillos y están las pilas de expedientes porque no tienen dónde guardarlos. Esto usted lo relaciona con estas megacausas, digamos, poniendo estos ejemplos del funcionamiento del Poder Judicial, sobre qué difícil es investigar tanto en las pequeñas causas como en las grandes. Ahora, ¿en cuántas causas o en qué porcentaje podría decir se replica esta situación donde tenemos familias esperando saber qué pasó, porque ya a esta altura lo único que quieren saber es qué pasó, y esta justicia pendular que va de un lado para el otro, deteniendo, liberando, y el factor político presionado a través de los medios? Bueno,
yo creo que justamente acá lo que hay que cambiar, yo creo que la Procuración General de la Corte es absolutamente ineficiente, no hay condiciones profesionales y técnicas de aptitud por parte de la cabeza del Ministerio Público para dar directivas claras. Es más, yo creo que hasta hay severos déficits de conocimiento de lo que es el derecho penal y el derecho procesal penal. Usted fíjese que no dan una sola conferencia de prensa los máximos titulares de este organismo para dar explicaciones. Menos hay directivas a los fiscales generales y menos hay directivas, por lo menos acá en La Plata, de los fiscales generales hacia los fiscales de instrucción. Pero si se cambian fiscales cuando la cuestión política está rozando un caso. Exacto. Fue este caso. Sí, pero esto es más o menos, se cambian al solo efecto de la situación mediática. Pero realmente, y por otro lado, este vínculo que hay, y esto creo que es otra cuestión nociva, entre la Procuración y el Ministerio de Seguridad y Justicia ahora, existe como una situación de confraternidad, donde yo sinceramente le digo, esta decisión de adquirir equipos de cámara y de video a los fines de la seguridad, este tema de formar un FBI, es una barbaridad, cuando no hay condiciones mínimas de seguridad para los policías que están en la calle, cuando no hay condiciones mínimas, por ejemplo, en este tema del blindado, uno de los empresarios que hace custodia, o sea, los camiones de caudales deben ser custodiados por otro camión blindado. Sin embargo, acá ponían un patrullero sin ningún tipo de seguridad. Y sobre esto le quiero decir algo. Hace 3 años, porque acá estamos hablando de un hecho donde aparentemente habría policías involucrados y en el hablando transmisora, hace 3 años hubo una denuncia donde se imputó concretamente al doctor Arlañán, quien es entonces ministro, de recibir entre 5 y 15 mil pesos por ascender a policías vinculados a causas judiciales. O sea, policías que estaban procesados mediante la suma de 5 a 10 mil pesos ascendían a pesar de esa causa. Había una causa iniciada. Había una causa iniciada y esa causa iniciada se radicó en la UFI 8 de La Plata. En ese momento, cuando se hace la denuncia, esa misma fiscalía, de esos 40 casos de policías que habían ascendido pagando, tenía 4 que ellos los habían elevado a juicio por graves delitos. Asanaron al Ministerio de Seguridad. ¿Sabe qué pasó ese día? Arlañán, en papel membretado, en una suerte de novela, dijo que esto era una maniobra política y denunció un complot judicial, el mismo complot que generalmente denuncian los reos cuando dicen, no, me hicieron una cama. Esta situación, la doctora Palvo, ese mismo día relegó a los fiscales que estaban investigando esto y mandó la causa a San Isidro. 3 años así. Bueno, más o menos en la misma época. En la época, la causa quedó archivada. Se había presentado Fiscalía de Estado como particular notificado. Jamás le notificaron de nada, ni tampoco Fiscalía de Estado hizo ninguna medida. Entonces digo, acá han quedado policías ineptos y corruptos y eventualmente alguien del Ministerio que contribuye a esta sensación de seguridad, y la Procuración no hace nada, el Ministerio de Seguridad tampoco, y nosotros como sociedad sufrimos esta ineficacia de este sistema político judicial. Gracias, doctor. Gracias.